iglesia, pueblo de Dios, Dios me lo bendiga y cada persona amigo que nos ve por este medio. Es un gusto poder compartirles este tiempo, reconociendo que la palabra de Dios pues es la palabra viva y eficaz, la cual nos conduce por el camino en la cual nos lleva hasta el reino de Dios, hasta su misma presencia en el cielo. Les quiero comentar en esta mañana con respecto a lo que podemos ver, lo que Dios habla a través de todos los hombres, los que Él usó en el tiempo y hoy día, pues quiero hablarles sobre el personaje de Pablo. Fue un hombre muy usado por Dios para poner base de acuerdo a lo que la doctrina del Señor Jesús nos dejó. Entonces vemos que Pablo está muy preocupado por muchas cosas en varias iglesias. Y es algo de lo que veo que le comenta a todos, les corrige a todas las iglesias, y en este caso a la de los Corinto. Por eso quiero leerles estos pasajes. ¿Respecto a qué? A lo que se tolera. Y la intolerancia, creo que a veces tenemos que ser intolerantes al pecado. Es tan radical esto. Es algo que tenemos que desechar por la razón de que somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora tenemos una nueva identidad, tenemos un nuevo enfoque en nuestras vidas como creyentes. Si usted y yo reconocemos a Jesús como Señor y como Salvador y como el único Dios, entonces nuestro enfoque debe ser claro y conciso y con una convicción que demuestra que somos hijos de Dios. Y hoy quiero hablarles usando este pasaje, 1 Corintios 5. Exactamente vamos a leer el 6 al 8. Y él usando esta metáfora que usó el Señor Jesús, o que el Señor Jesús también lo usó, dice así, el 6, el 5-6. No es bueno vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos las fiestas, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Entonces, notamos aquí lo que Pablo está tratando de decir. Vemos del 5:1 hacia abajo que él está corrigiendo muchas cosas. Que dice que aún ni en los gentiles se menciona, por así decirlo. Él lo está diciendo en el versículo 1:5 sobre la fornicación. Y bueno, es uno de los pecados y muchos de los pecados que él corrige, que lamentablemente hoy en día en la iglesia está siendo un poco tolerante, digamos así, con estos tipos de pecados. Pero creo que, mis amados, Dios nos está hablando en estos tiempos con respecto a ciertos pecados y a todo lo que es pecado. Pero hay ciertos pecados que en la iglesia muchas veces lo toleramos quizás. Pero hoy quiero hacerle énfasis a usted, mi hermano, y yo como pastor, creo que Dios nos habla con la razón de que el pecado no debe morar más en nosotros. Tenemos que desecharlo. Y Pablo usa esta ilustración diciendo, no es bueno vuestra jactancia. La jactancia de lo que a veces somos o creemos que somos, y aún siéndolo, no podemos jactarnos y de pronto minimizar a otros, porque dice que la jactación es algo de lo que quizás en otros tiempos estaba en nosotros. O sea, lo que Pablo dice, la vieja levadura. Pero hoy dice que debemos limpiarnos de esa vieja levadura. Quizás todos hemos venido con un bagaje antiguo y hemos venido a Cristo con todo ese cargamento del mundo, pero la Biblia es tan clara al decirnos que en Cristo somos nueva criatura. Entonces, si somos nueva criatura, creo que lo viejo pasa, lo viejo debe desecharse, lo viejo se debe olvidar. Entonces, para ser nueva masa, lo que está diciendo Pablo, que necesitamos hoy convertirnos,
en una masa nueva. El Señor Jesús dijo algo similar usando una metáfora diferente: odres nuevos. Porque dijo, si ponemos el vino nuevo en odres viejos, no sirve de nada. Mis amados, es lo mismo que estamos leyendo aquí, que está diciendo Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura. Esta vieja levadura es algo que en nosotros se puede encontrar aún siendo creyente, porque venimos de un mundo religioso, de un mundo donde hemos aprendido muchas cosas y con mucho respeto, me atrevo a decir, o la palabra quizás no debería decirla, pero mañas. Venimos con mañas del mundo, porque el mundo es muy mañoso. Hay muchas cosas que el mundo nos ofrece y uno cae, pero hoy en Cristo dice la Escritura que tenemos que despojarnos de la vieja levadura, o sea, del pecado que nos atrapa, que hemos hecho en otros tiempos, pero ahora somos nuevos. Eso es lo que Pablo está diciendo, que no es bueno nuestra jactancia. ¿No sabéis, dice, que un poco de levadura leuda toda la masa? Si hablamos de la levadura, podemos pensar que es algo que sirve para leudar. Es un hongo, pero si analizamos que los hongos pueden ser tanto buenos como malos, entonces es necesario discernir o reconocer cuál es el hongo bueno y cuál es el malo, porque no puedo comer cualquier hongo que encuentre por ahí. Hoy vemos, usted sale al campo y encuentra muchos hongos, pero no todos son comestibles, porque muchos pueden matarlo. Entonces, de ahí proviene la levadura. La levadura es un proceso procesada por hongos, células que se convierten y crecen. Entonces, una pizca. Muchos a veces decimos, no, si es algo sencillo, es algo que todos los hacen. Mis amados, no somos del mundo, somos de Cristo. Y dice que en Cristo todas las cosas viejas pasaron. Entonces, la preocupación, especialmente mía hoy, es que no podemos jugar con el pecado. Mis amados, en amor al Señor les recuerdo, les animo, les exhorto a que usted y yo nos examinemos, porque es necesario hacerlo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos coqueteando con el pecado? Mis amados, por mí no se preocupe, porque yo no lo voy a juzgar. Yo simplemente soy un facilitador, uno que transmite el mensaje de Dios. Pero es Dios el que te juzga, hermano. Es Dios el que conoce tu corazón. Él sabe de lo más profundo en ti. Él conoce tus pensamientos, Él conoce tus ideas, Él conoce todo lo que tú haces. Recuerde que el atributo de Dios es omnipresente, omnisciente y omnipotente. Entonces, ¿dónde podemos escondernos? ¿Dónde podemos huir de? No podemos. Podemos ver lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios 11:29 con respecto a la cena. Podemos ver lo que dice ahí, que dice que tenemos que, voy a leerles, 1 Corintios 11, exactamente el 29, dice en las Escrituras, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, el cuerpo de Cristo, recordemos que es la iglesia, es la iglesia. Entonces usted y yo tenemos que tener claro qué es la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? ¿Quién soy yo en la iglesia de Cristo? Entonces, ¿cuál es mi identidad? No arrastremos, mis amados, esa vieja naturaleza, ese cuerpo contaminado hacia la iglesia del Señor. Podemos ver en el Antiguo Testamento que era tan estricto el sumo sacerdote. Debería entrar con una vestimenta, pero sin antes ser lavado, tener todo en regla, exactamente como el Señor le había ordenado para que pudiera entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Y si él entraba incorrectamente, entonces podía morir dentro del lugar santísimo, por la razón que no hacía las cosas conforme a la ley. Y hoy, mis amados, no es la excepción.
No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Pero el mismo Dios es el mismo que ordenó la ley, que ordenó la gracia. Es el mismo Dios. Y lo que vemos hoy es que tenemos que ajustar, como decimos acá, nuestros cinturones, ponérnoslos, como dice, la correa bien puesta, los pantalones bien puestos y decirle al pecado, no, no va más. Queridos hermanos, tenemos que dejar atrás esa vieja naturaleza. ¿Por qué no podemos arrastrar a la iglesia? Maldición. Necesitamos ser bendecidos. Para ser bendecidos tenemos que dejar atrás aquellas. Hay una de las cosas que el libro de los Hebreos nos muestra en Hebreos 12, exactamente el 15. Habla que algunos, por cosas que ocurren en la vida, podemos permitir que crezca una raíz de amargura. Entonces, mis amados, la raíz de amargura es lo que puede conducir a un creyente, a una iglesia, a destruirla. Creo que necesitamos no dejar que crezcan raíz de amargura en nuestra vida. Una iglesia no va a crecer, mis amados, si no tenemos un compromiso, si no nos comprometemos con ella. Una iglesia, hablando de la persona, porque la iglesia es personas, usted y yo. Entonces tenemos que hacer un compromiso con Dios, de dejar todo lo viejo, quitarnos esa armadura vieja y ponerla la nueva, la que Cristo nos ofrece. Y así entonces creceremos en todos los ámbitos, tanto espiritual, emocional, intelectual y hasta económico, mis amados, porque Dios tiene promesas para usted y para mí. ¿Cuál es tu alternativa, mis amados? ¿Y cuál es la alternativa de Pablo para dejar el pecado? Pablo está diciendo exactamente en el 5:7, la alternativa que Pablo nos ofrece es limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, eso es lo que hoy usted y yo necesitamos, limpiarnos. Nadie puede hacer por usted lo que usted debe hacer por usted. Le hablo de renunciar al pecado. Le hablo de dejar el pecado. Cristo ya lo pagó, Cristo ya lo hizo. Pero usted y yo tenemos que creerle y aceptar lo que nos ofrece. Y si Él nos dice que tenemos que limpiarnos, ¿cómo puedo limpiarme? Confesar mi pecado y apartarme de mi pecado. Y no seguir en ese pecado. Es la única forma. Entonces mi naturaleza me conduce a pecar. Pero yo tengo que decirle que yo tengo una nueva naturaleza. Que es la que Cristo me ha dado. Que tengo una mente de Cristo y un corazón de Cristo. Y que la sangre de Cristo me lavó. Y cuando hago la cena, ¿qué estoy haciendo? El nuevo pacto. Que la sangre de Cristo me ha lavado. Y yo debo permanecer limpio. La masa debe, llamado, debe estar llena de Cristo. O sea, este cuerpo, su cuerpo, la masa, debe estar llena de Cristo. De esa forma, entonces la vieja levadura va a desvanecerse. Recuerde que una vez le hice una ilustración de unas pelotitas en un tubo, unas negras que estaban adentro y unas blancas que iban entrando, y a medida que una entraba, la otra salía, la negra, hasta que quedó todo blanco. Entonces eso se llama una limpieza, como confesar mi pecado, renunciar y apartarme de él. Entonces usted y yo, mis amados, necesitamos alejarnos del pecado, porque Él no tiene señorío sobre nuestra vida. Así que, ¿cuál es tu posición, mi amado? ¿Cuál es tu posición en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu don? Todos tenemos dones. Dios nos ha capacitado con el Espíritu Santo y en Él trae dones espirituales, los cuales nos ha puesto en nosotros para el servicio de la iglesia. Tú y yo, mis amados, tenemos que enfocarnos. ¿Cuál es mi actitud hacia la iglesia? ¿Cuál es
mi relación con la iglesia. ¿Por qué voy a una iglesia? ¿Por qué estoy en una iglesia? Porque soy el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo dice que es uno. Es uno. Entonces yo debo aliarme a ese cuerpo y estar disponible, dispuesto para ayudar, a edificar. Porque eso es lo que dice la Biblia, que somos piedras vivas para edificar la iglesia del Señor. Así que te animo que de hoy en adelante tomes una actitud diferente, que te propongas en este resto de este año y el resto de tu vida a mejorar en esa área, y que lo que te lleva a pecar, que lo deseches, que se lo presentes a Dios y que le pidas a Dios que quite aquello. Tenemos que ser intolerantes con el pecado. Recuérdelo, sea intolerante, no tolere el pecado en usted. O sea, yo no puedo enojarme porque otros pecan. Sí, quizás, pero debo más bien enojarme cuando yo peco. No puedo permitir que el pecado more en mí, porque este cuerpo le pertenece a Cristo. Soy el templo del Espíritu Santo. Este es un tiempo donde podemos examinarnos los unos a los otros y examinar la Biblia, la Escritura, lo que Dios nos dice. Mis amados, esta pandemia podemos ver que es algo que ha unido a la iglesia, ha unido a las familias. Dios está haciendo un llamado muy fuerte a las familias, a la humanidad. Si podemos ver desde el Antiguo Testamento que hubieron tiempos donde Dios envió parásitos, virus, para que destruyeran a muchas naciones y aún al pueblo de Israel. Castigó muchas veces con muchas cosas de estas. Así que no nos desenfoquemos de eso. Miremos aquello. Así que vamos a orar. Darle gracias a Dios por este tiempo, por su vida, y que usted se proponga. Y que usted pueda buscar de Dios como Él espera. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos una vez más leer tu palabra, meditar en ella. Y gracias por el desafío, Padre, para tu iglesia, para tu pueblo. Sé que, Padre, tú eres el que nos mandas, el que nos ordenas, el que nos da las órdenes que debemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por la vida de mis hermanos, por cada una de su familia, que provea todo lo que necesiten, especialmente de ese carácter de Cristo, que se forme en cada uno de nosotros, ese carácter de Cristo. Padre, gracias, porque sé que tú nos vas a ayudar. En el nombre de Jesús. Digan conmigo, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. It's ever the one I want.